Derecho mercantil. ¿Cuáles son sus antecedentes históricos del derecho mercantil? En la prehistoria se cuenta que los hombres se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección de alimentos. Esa historia la conocen muy bien todos, ¿verdad? ¿Cómo fue el inicio del hombre? Obviamente todos recogían o reunían todos los insumos que necesitaban como familia, como persona, pero no había excedentes. Luego dice la historia que encuentran una forma de almacenar los productos, los bienes que recolectaban y hacían que durara un poquito más. Entonces ya había excedente de producto. ¿Qué pasa acá? Surge lo que es el famoso trueque. Desde primaria nos enseñaron el trueque, el intercambio de bienes. Entonces es acá donde ya empiezan: yo te doy una vaca y tú me das pieles, yo te doy manzanas y yo te doy una gallina. Ese era el intercambio, pero llegó a tener tan buen efecto que ellos empezaron a incrementar los bienes que poseían. Luego viene y menciona que tenían un conflicto que era cómo poder darle un valor a cada uno de los bienes, porque cómo iban a dar una manzana por un caballo. Entonces allí ya se forma ese conflicto entre ellos. Entonces viene y dice: vamos a poner un producto como referencia. Entonces, ¿cuáles eran estos productos? El trigo y eran dos. El trigo y el ganado, perdón. El trigo y el ganado. Entonces, todas las transacciones se basaban en el mismo producto. Pronto, pues, el trueque permitió afianzarse de ganancias, dando lugar a utilización de bienes de intercambio, volviendo la medida de una forma más manejable, más precisa, y utilizaban cosas como collares, focos, etc. Pero a raíz de esto viene una nueva etapa de la historia, que era en la Edad Antigua. Entonces vamos a mencionar estas porque son las más relevantes, o sea, son una de las más importantes. Y fue las leyes rodias. Estas se debe a su nombre por haberse originado en la isla de Rodas. Y era un conjunto de leyes destinadas leyes rodias, vienen de la isla de Rodas. Eran leyes destinadas a regir al comercio exclusivamente marítimo. Todo esto tuvo lugar en el mar Mediterráneo 3000 años antes de Cristo. Esto denota que el derecho se originó por la actividad del hombre en el mar, y que cuando hubo facilidad para el tráfico terrestre, pues las instituciones se adaptaron a una nueva vía, tanto de comunicación como de comercio. Se dice que los rodios al principio eran amigos de los romanos, pero luego surge un conflicto y los romanos los conquistan. Entonces luego acá ya aparece en la historia la edad del derecho romano. Aquí ya entra otra etapa de la historia del derecho mercantil. En el derecho romano todos sabemos que surge el feudalismo. Entonces, aquí se menciona que el feudal estaba dirigido por villas, estaban los de la alta sociedad, y aquí sale el jus civile y el jus gentium. Palabras para el diccionario, tomen en cuenta.
El jus civile era el derecho que controlaba y regulaba todas las actividades de la alta sociedad del pueblo romano. El jus gentium eran los obreros, era para los extranjeros, era para las personas que no eran de la nacionalidad, por decirlo así, de la nacionalidad, ¿verdad? Pero a raíz de esto, se dice que en la historia el derecho civil era el principal regulador del derecho mercantil, que en aquel tiempo no se conocía como derecho mercantil. Entonces, en el derecho civil existe el contrato, existe el acto jurídico, pero no estaba especificado para los comerciantes. Entonces, aquí es donde ya empiezan a regular las actividades directamente del comercio, porque no podían mezclar. Los comerciantes, la alta sociedad de Roma lo veía como algo vergonzoso, como algo que no podían hacerlo ellos. Entonces es ahí donde se aplica el jus civile y el jus gentium. Bueno, después de esto, en la Edad Media se divide la alta Edad Media y la baja Edad Media. Aquí es donde se dan las cruzadas y toda la historia que nosotros ya conocemos en el derecho romano, en la época romana, en el feudalismo. Pero lo que a mí me interesa es la Edad Moderna. En la Edad Moderna se centralizó el poder de las manos del monarca. Era este quien debía emitir las leyes. La monarquía es una forma de gobierno. El gobierno lo tiene solo una persona, la cual lo adquiere de manera hereditaria y vitalicia. La monarquía, a su vez, puede ser absoluta, constitucional pura y constitucional parlamentaria. Todo esto le va dando vida a unas nuevas formas de manejar el comercio, de controlar el comercio. Nadie sabía realmente cómo poder tener reguladas las actividades del comercio. Entonces, dentro de los cuerpos creados en esta época, se pueden mencionar las ordenanzas de Sevilla en 1510. Imagínense cuánto tiempo ha llevado. Ordenanzas de Bilbao de 1737, ordenanzas de comercio terrestre de 1673, ordenanzas de comercio marítimo de 1681. Estas últimas dos también son conocidas con el nombre de las ordenanzas de Colbert. Luego inicia el Código de Comercio de Guatemala. ¿Cómo entra el comercio a Guatemala directamente? Se dice que el Código de Comercio de Guatemala, ya regulado, tiene 2 libros terceros. Yo no sé quién de los que están acá ya se dieron cuenta si tienen su Código de Comercio, tiene 2 libros terceros. ¿Alguien tiene ese Código de Comercio? Sí, la compañera me gustó. ¿Nadie sabe? ¿No lo tienen? No lo han ojeado. Está el Código de Comercio y luego tienen un libro 3 de Derecho Marítimo. Pero ese lo tienen hasta de último si lo tuvieran, pero si no lo tienen tampoco, no hay problema. Bueno, entonces, ¿por qué tiene 3 libros? Eso se debe a que el actual código contenido en el decreto 2-70 tiene 4 libros. El problema radica en el anterior código, al vigente, contenido en el decreto gubernativo 2946, mismo que está derogado a excepción del libro tercero del mismo, el cual sigue vigente. Entonces pongan atención con esto. El actual acuerdo gubernativo, que es el 2946, deroga
se deroga por el 2-70, pero de todos los libros solo queda el libro 3 vigente, que hasta la fecha está vigente, que es el derecho marítimo. Les voy a dar una definición de Código de Comercio. Código de Comercio de Guatemala es el conjunto contenido, ordenado, de normas jurídicas creadas por el Estado que regulan a los comerciantes y sus auxiliares, las obligaciones profesionales de los comerciantes y las cosas mercantiles y las obligaciones y contratos mercantiles. ¿Ya saben cuántos libros tiene su código? 4. Muy bien. ¿En qué año entró en vigencia el Código de Comercio? Muy bien. Ahí está leyendo. Tienen que ir tomando en cuenta esto. Entonces, como ejercicio, quiero que nos familiaricemos con el Código de Comercio y vamos a realizar la ficha técnica del Código de Comercio. ¿Ya han realizado fichas? Ya la tienen, pues, entonces, ¿qué significa una ficha técnica de cada una de nuestras leyes? La fecha de vigencia, el qué gobierno, cuántos libros, cuántos títulos, cuántos artículos, toda la información es como el CV del Código de Comercio. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, les voy a dar la información, lo anotan, lo ponen así bonito en computadora y se lo pegan al código. Pues estoy dando chivo. Se lo pegan al código, ya sea en la pasta, ya sea cruzado, ya sea hasta arriba, o si tienen espacio, alguna hojita en blanco que tenga su código, allí lo van a pegar. Mientras se van familiarizando con él. Porque igual, siempre se te van a preguntar. Y si es el mismo código que van a llevar para su examen privado, ya van a poner la fecha. Bueno, entonces anotemos. Ficha técnica. Nombre oficial. Código de Comercio de Guatemala. Número de decreto. Decreto número 2-70 del Congreso de la República. Con nombre y apellido, todo. Fecha de emisión. ...28 de enero de 1970. Vigencia 1 de febrero de 1971. Órgano emisor, Congreso de la República de Guatemala. Estructura general. Libro 1,
del comerciante y del comercio en general. Libro 2 de las obligaciones profesionales de los comerciantes. Libro 3 de las cosas mercantiles. Libro 4, obligaciones y contratos mercantiles. Artículos 1055. Disposiciones transitorias 20. Artículo 20. Disposiciones derogatorias 11. Bien, esa es así muy general la estructura del Código de Comercio. Entonces, les voy a dejar de tarea buscar las últimas reformas del Código de Comercio, por eso me las van a dar ustedes. Últimas reformas del Código de Comercio. Seguimos hablando del decreto número 2946. Aquí el profesor Edmundo Vázquez Martínez se encarga de estudiar y analizar este decreto, en la cual hace estudios con leyes de países centroamericanos. Entonces aquí entra el derecho comparado. Él empieza a formar el nuevo código, que es en 1970, donde se promulgó el decreto 2-70 del Congreso de la República, que es el actual Código de Comercio. Este pretende ser un instrumento moderno adaptado a las nuevas necesidades del tráfico comercial de Guatemala, tanto en el aspecto nacional como internacional. Se dice que, como les estaba diciendo, para su elaboración se utilizan leyes de países centroamericanos, especialmente de Honduras, y es ahí donde se genera el llamado mercado común centroamericano. El código actual incorporó nuevas instituciones, dándole lugar a una mejora en la sistematización
del negocio jurídico mercantil. Es aquí también donde nace el registro mercantil. Anteriormente, la institución encargada de controlar el derecho mercantil era el registro civil. Entonces, por eso siempre el derecho mercantil va a ir tomado de la mano con el Código Civil, porque anteriormente era regulado por el Código Civil, no olviden eso. Y para eso vamos a buscar el fundamento constitucional del derecho mercantil. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien ya leyó la Constitución? ¿No tienen idea de cuál podría ser el artículo que le da vida, se podría decir, o respaldo al derecho mercantil? ¿Cuál dijeron por ahí? El 43. Entonces, buscan en su código de comercio, pueden hacer relación con el artículo 43 de la Constitución. ¿Alguien que me lea el artículo 43 constitucional? Artículo 43. Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Muy bien, gracias. Entonces, haciendo esta relación, el Código de Comercio tiene una prohibición, que es allí donde entra el Estado a controlar cada uno de los negocios del comercio y a los comerciantes, que son las personas que este código controla o les pone esas prohibiciones, porque definitivamente el derecho mercantil tiene principios y características que si no se controlaban, se estaban saliendo de control. Entonces, una de las prohibiciones que tiene el derecho mercantil establecido en la Constitución es el artículo 131. Perdón, 130. Artículo 130. Constitucional. ¿Quién me lo puede leer? 130. Sí, 130. Prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los consumidores. Gracias. Entonces, tenemos los dos artículos constitucionales que los tienen que relacionar con el Código de Comercio. Esa es pregunta de examen. Ahora bien, definición de derecho mercantil. Espero que ya sepan que para sacar una definición hay una parte genérica y una parte específica. ¿Ya saben ese truco para sacar definiciones de alguna área del derecho? ¿No?
quieren el chivo. Y miren, solo entiendan, o sea, traten de captar la idea que les voy a dar. Y esta técnica la tienen que utilizar para derecho civil, para derecho penal, para derecho mercantil, administrativo. Todas las áreas del derecho pueden utilizar esta forma porque es lo mismo siempre. Entonces, conociendo lo que es la parte genérica, primero hay que definir qué área de derecho es. Pero en este caso tenemos derecho mercantil. Entonces se van a ir a la parte genérica. ¿Cuál es la parte genérica de una definición de la rama del derecho? Exactamente. Eso es cajonero. Tratemos de cambiar esa palabra de rama, porque el derecho no es una ceiba, no es un árbol, pues no son ramas, son áreas, o son, podríamos decirle también, ¿qué más? Parte de una área de derecho. Un conjunto no sería, o sea, porque no sería un conjunto del derecho. Un ámbito podría ser. ¿Qué otra palabra podrían usar? Área, sí. También podría ser. Ustedes ahorita ya escucharon varias terminologías que están usando. O sea, ustedes mismos tienen que ir buscándole la lógica a esta definición. Hay que cambiar eso de una rama de derecho. Ahorita le vamos a poner, es un área de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas legales que regulan. Esa sería la parte genérica. Esto va en todas las definiciones que les puedan preguntar y se puedan imaginar. Es un área de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas legales que regulan. Nos vamos a nuestra legislación, a nuestro Código de Comercio, que regula. Nos vamos al libro primero. Entonces regula. Hagan su libro, su código también. Entonces, ¿qué regula? Según lo que establece el libro primero. Del comerciante y sus auxiliares. Esa es la continuación de la definición de derecho mercantil. Libro número 2, ¿cuál es el título? De las obligaciones profesionales de los comerciantes. ¿Cuál es el libro número 3? De las cosas mercantiles. Y el libro número 4. Obligaciones y contratos. Entonces, ¿alguien que me lea cómo dejó esa definición? ¿Alguien que me diga cuál es la definición de derecho mercantil? Yo pensé que estaban escribiendo. ¿Se las digo? Bueno, la definición de derecho mercantil queda así. Usando la parte genérica, es un área de la ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas legales que regulan. Entramos a la parte
específica. A los comerciantes y sus auxiliares. Las obligaciones profesionales de los comerciantes. Las cosas mercantiles. Las obligaciones y contratos mercantiles. Punto. ¿Ya vieron el caso? Así. ¿Tienen el Código Civil? ¿Tienen la definición del Código Civil? Ah. Igual que estudia los principios del día de esas instituciones más generales que regulan la persona, la familia, la propiedad. Exacto, así. Entonces ya se van a cada uno de los libros, sea 1, 2, 3, 4, dependiendo de la legislación que estén estudiando, y solo van sacando los títulos y tienen su definición. Fácil. Entonces, parte genérica, parte específica, ya tenemos lo que es la definición de derecho mercantil. Vamos con las características del derecho mercantil. Como todos sabemos, es muy evolutivo. Esta es una de las áreas del derecho que avanzan mucho más rápido que la misma legislación. Si se dan cuenta, el mercado, el comercio, el comerciante son instituciones o son personas que evolucionan súper rapidísimo. Entonces, una de las características para que esto se dé es que es poco formalista. El derecho mercantil es poco formalista. Y se trata de que es simple en comparación con otras áreas del derecho. Número 2, inspira rapidez. Entonces, si queremos que sea poco formalista, por ende, va a ser rápido. Entonces, inspira rapidez, porque exige que el negocio jurídico mercantil carezca de formalismos que compliquen y ralenticen la negociación. Esto se debe que el comerciante, a diferencia de la persona particular, comercie en cantidad y en el menor tiempo posible. Otra característica es adaptable. El comercio es la manifestación de la imaginación, creatividad de los comerciantes. Según la creatividad, la imaginación, si a Sucelio ahorita se le ocurre inventar algo y ponerlo a la venta y a ustedes les pareció, lo vendió, ya hay comercio, ya hay movimiento, ya hay dinero, ya hay lucro. Es comerciante, dice la ley, que volvemos conmigo. Bueno, número 4. Es internacional. El comercio aplica tanto a nivel nacional como internacional. Obviamente, en lo que es internacional, los países se integran dando lugar a instituciones como los tratados de libre comercio, que más adelante vamos a ver eso, que buscan facilitar el comercio internacional. Esas son las características. Ahora vamos a ver los principios. Los principios que inspiran al derecho mercantil. Y
para esto vamos a poner como ejemplo el artículo. El artículo 2 del Código de Comercio. ¿Qué se establece? Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquier actividades que se refieren a lo siguiente: la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios, la banca, seguros y fianzas y las auxiliares de las anteriores. Principios. Número 1. Buena fe guardada. Este principio establece que una persona no pretende, no busca engañar a la otra. Este principio asume que todas las negociaciones del derecho mercantil son honestas y sinceras. Verdad sabida, número 2. Este principio del derecho mercantil consiste en que los contratantes tienen conocimiento de los derechos y obligaciones que como tal poseen. 3. Toda prestación se presume onerosa. Sí, el tercero. Toda prestación se presume onerosa. Ese es un principio que consiste en que todo lo que sea objeto de contrato jamás será gratis. Siempre habrá una contraprestación económica que motive la negociación. Punto 4. Intención de lucro. Este consiste en la intención y deseo del comerciante de obtener ganancias a través de sus negocios. Las repito. Principios que inspiran el derecho mercantil: buena fe guardada, verdad sabida, toda prestación se presume onerosa, intención de lucro. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? A ver, uno. ¿Quién me quiere decir las fuentes del derecho? La costumbre, la jurisprudencia, la ley, la doctrina, el contrato. Todos conocemos que las fuentes del derecho en general son la costumbre, la jurisprudencia, la ley, la doctrina. Pero acá también está el contrato. Entonces, entre las fuentes del derecho mercantil son todas las que ustedes ya conocen, más el contrato.
a estudiar un poquito el libro 1. Entremos al libro 1 del Código de Comercio. Lo primero que establece el código y lo primero que les van a preguntar es ¿a quiénes son aplicables el derecho de comercio? ¿O a quién aplica el Código de Comercio? A los comerciantes, a las actividades funcionales. Nos vamos al artículo número 1. Ahí está, aplicabilidad. Van a marcar como número 1 los comerciantes en su actividad profesional. Ese es el número 1. El número 2, los negocios jurídicos mercantiles. Y el número 3, cosas mercantiles. Ese es artículo 1. Aplicabilidad está en el artículo 1. Y ahorita ya les di las 3 separaciones que tienen que tener marcadas para que puedan responder esa pregunta. El artículo continúa diciendo, se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por las del derecho civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Ya conocen los principios. ¿Qué es el negocio jurídico? Ya llevamos civil 1, civil 2, civil 3. Sí. La declaración de voluntad y licencia. El consentimiento que no Lo quería. Uno que me diga la definición completa de negocio jurídico. Artículo 1251 del Código Civil. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicios y objeto lícito. Ok, gracias. Voy a dar una definición más práctica del negocio jurídico. ¿Qué significa negocio? Para empezar, negocio es todo trato o acuerdo entre dos o más personas. Punto. Ahí se termina la definición de negocio. Pero como estamos hablando, ¿cómo? Sí, todo trato o acuerdo entre dos o más personas. Ese es negocio, solo negocio. Pero como estamos hablando de negocio jurídico, entonces, ¿qué significa jurídico? ¿Está dentro del marco de la ley? Apegado a derecho. Entonces, negocio jurídico es exacto, la van queriendo. Así me dijo. Eso es negocio jurídico. Pero como nuestra materia es derecho mercantil, ¿qué es un negocio jurídico y mercantil? o acuerdo que dos personas apegado a derecho.
pues, no nos hagamos bolas. Es lo mismo, solo que el negocio jurídico normal no son comerciantes. Y en el negocio jurídico mercantil son comerciantes. Entonces es todo trato o acuerdo entre dos o más comerciantes apegado a derecho. ¿Ya vieron qué fácil? Derecho jurídico mercantil, simple. Todo trato o acuerdo entre dos o más comerciantes apegado a derecho. Y entonces, ¿cómo quedaría la definición del negocio jurídico mixto? Trato o acuerdo entre comerciantes o no comerciantes apegado a derecho. Entonces aquí tenemos tres: negocio jurídico, que es no comerciantes; negocio jurídico mercantil, que son entre comerciantes; y el negocio jurídico mixto, comerciantes y no comerciantes. Todo trato o acuerdo pegado a derecho. El negocio jurídico, a su vez, puede ser de dos formas: contrato y acto. Es contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Siempre tienen que recordar que hay contratos unilaterales también. Entonces, lo que les acabo de mencionar anteriormente es una definición legal. Y aquí entra otra palabra para el diccionario. ¿Cuál creen que es el uno que estamos hablando? Se lo voy a decir en español. El contrato es ley para las partes. Pacta sunt servanda. Ya hoy vimos tres palabras, ya se dieron cuenta. Pacta sunt servanda. El contrato es ley para las partes. Y entonces, ¿qué es un acto? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Con cuál? La definición de contrato. No, el contrato es ley para las cosas. El contrato, cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. ¿Ves? Y pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Se me puede escribir. Pacta.
Pues me la traigo, no sé si es posible. ¿Estamos? Yo lo hice grande porque quiero que lo vean hasta allá atrás, pero creo que lo hice demasiado grande. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Negocio jurídico? ¿Definición? ¿Contrato? ¿Acto? ¿No les he dicho el acto? Pónganme cero. Hay acto cuando una, dos o más personas convienen en crear, modificar, extinguir una obligación. Pongan atención. En el contrato es cuando dos o más. En el acto es una, dos o más. Exactamente. Muy bien. Lateral y contrato unilateral. Crear, modificar o extinguir una obligación. ¿Me hablaron por ejemplo? ¿Cuál? Todo. Negocio jurídico, todo trato o acuerdo entre dos o más personas apegado a derecho. Contrato. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Acto. Hay acto cuando una, dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ahora les pregunto, ¿cómo van a identificar cuándo es un contrato y cuándo es un acto? Esa es una buena pregunta. Entonces depende de lo que se haciendo. ¿Cómo van a saber? Por la posición en la que esté en el código. Pongan atención. En el Código Civil están los contratos típicos. ¿Sí? Entonces se va a saber que los que aparecen allí pertenecen a civil. Pero ¿cómo van a saber si es un contrato o un acto dentro de lo mercantil? Porque tienen que estar regulados en el código mercantil. Ahí están los contratos. Entonces tienen que identificar si es un contrato civil o mercantil. ¿Sí? Y como ejemplo aquí tengo la tarjeta de crédito. Ese es un contrato, pero no está en civil. Está en el Código de Comercio. Ese es un contrato mercantil.
¿Entendieron esa parte? Hasta contrato, sí, entonces acto es si no está regulado. Es que puede ser acto o contrato. Lo que yo quiero que entiendan es que tienen que identificar cuándo es civil y cuándo es mercantil. Eso sí. Por ejemplo, el artículo 672 dice contrato mediante formulario, sería un contrato mercantil. Está en el código de comercio. Sí, porque está regulado, ¿eh? Contrato mediante pólizas, o sea, los que están acá. Entonces, tenemos como ejemplo la tarjeta de crédito. Les estaba mencionando. ¿Por qué no es un título de crédito? Otra bola, ¿va? Solo tienen que aprender a manejar y a identificar en qué parte de la legislación está cada uno de los negocios jurídicos que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Sección sexta de la tarjeta. Contratos son todos los que están inmersos en los contratos mercantiles. Bueno, en particular en el libro cuarto. Mientras que cualquier otra institución que no esté regulada en dicha parte del mencionado cuerpo legal, automáticamente es un acto. ¿Ya? Voy a traer un material de eso. Comerciante. Tenemos clases de comerciante. Esto se lo voy a dejar ahí solo con un título. Si puede adelantar contenido de eso, hagan, lean, por favor. O por lo menos la legislación, par de artículos, porque ahí está, en la legislación está este tema. Entonces, entre las clases de comerciante tenemos comerciante individual y comerciante social. Y para este tema está el artículo 2 y el artículo 3 del Código de Comercio. Dejemos el tema por ahí para no ampliarnos más. ¿Cualquier duda, comentario que tengan? ¿Vamos bien? ¿Copiamos bien todo? Ok. Tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana en línea. Thank you.